Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Vieira. Encantada, si usted lo permite. Congresista Vieira, tiene la interrupción. Gracias, congresista Montenegro. Creo que el tema de fútbol es un tema muy delicado por la pasión que existe en nuestro país. Si hay una advertencia de la FIFA que ha mostrado el congresista Edmundo del Águila, creo que antes de tomar una decisión debería repartirse esa información para tomar una decisión que vaya a perjudicar o no al fútbol y algo que no nos aprobaría la población nacional. Creo que eso sería el Waterloo del Congreso de la República en caso de cometer un error involuntario, con el afán que queremos todos, obviamente, de que se haga justicia y que se investigue al señor Oviedo y se le procese, pero no perjudicar al fútbol peruano tomando una decisión que, en lugar de colaborar, termina perjudicando un deporte que genera muchas pasiones en nuestra sociedad. Gracias, presidente. Gracias. Para que continúe, congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Me pide la otra interrupción el congresista Petrosi. Encantada. La segunda interrupción, congresista Petrosi. Solamente para hacer una precisión. En primer lugar, no se tendría que haber metido el Congreso en esto, porque la Federación de Fútbol es un organismo independiente, y señalarles la reflexión que hay que hacer. ¿Qué es lo único que sigue uniendo a nuestra sociedad? Es el fútbol. Si nosotros hacemos algo que se interponga entre el fútbol y los hinchas, lo pagará también el Congreso con una gran desaprobación. Reflexión, por favor, nada más. Congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Solamente para compartir con ustedes la encuesta que saca el diario Gestión sobre los resultados de una encuesta donde el 85.5% de peruanos opina que existe una grave corrupción en el fútbol peruano. 72.6% exige una renovación de toda la plana dirigencial y el 85.6% opina que el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol debe renunciar. Este proyecto que nosotros aprobamos jamás debió llegar al Pleno. En primer lugar, porque se había analizado en la Comisión de Educación al detalle, donde todas las bancadas intervinieron. Sin embargo, sin dictamen de la Comisión, apareció en el Pleno, se aprobó. Este es momento de corregir el error. Nosotros necesitamos que la Federación Peruana de Fútbol realmente recupere su independencia, recupere su autonomía, pero eso no implica, bajo ningún punto de vista, que con una norma le prolonguemos el periodo de vigencia de una persona tan cuestionada, que ya hablaron, ya tocaron ese nombre y que ustedes saben perfectamente que no puede estar donde está porque afecta el fútbol peruano, afecta nuestra imagen y afecta aquello que realmente nos une. Por eso es vital, por eso es fundamental anular justamente esa disposición que alarga un periodo y que implica ser totalmente independientes nosotros como Congreso y ellos como Federación Peruana de Fútbol. En la Comisión de Educación, en la presidencia de Paloma Noceda, esto se hizo a toda conciencia, con un análisis y con todos los agentes, todos los actores sociales que tenían que intervenir. Se hizo, pero no podemos proteger bajo ningún punto de vista a alguien que está en el centro de los cuellos blancos del puerto, a alguien que se le acusa por asesinato, a alguien que estuvo dentro de una banda de los guachiturros. Por favor, pongámonos en orden y este es el momento de hacerlo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Montenegro. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Vergara. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra congresista Vergara. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que este es un tema muy importante y muy delicado. Tuvimos en la Comisión de Educación a la representante de Conmebol y nos dijo: si ustedes modifican la ley, el Perú va a ser desafiliado.
No se trata, presidente, del señor Oviedo. Al señor Oviedo lo han elegido los clubes departamentales, distritales, y son ellos los que lo tienen que revocar. Es el Poder Judicial el que tiene que investigar al Ministerio Público. Señor presidente, si nosotros logramos que el fútbol peruano sea desafiliado, me pide interrupción al congresista Salvador Heresi, presidente, y luego la congresista Primera Foronda. interrupción, congresista Heresi, segunda interrupción, congresista Foronda. Hola, muchas gracias, colega. Señor presidente, la pregunta que nos hacemos, y es una de las preguntas que me parecía que caía de Maduro cuando vino el representante de la FIFA a hablar sobre este problema, es si el Congreso de la República el día de hoy deroga la norma que aprobó y que supuestamente fortalecía la Federación de Fútbol que preside Oviedo, significa una intromisión del Parlamento en una institución privada. ¿Por qué la norma que se aprobó en un primer momento no se podría calificar o entender como también una intromisión, dado que es una norma del Congreso de la República y se refiere a la Federación Peruana de Fútbol? Esa es una pregunta que uno se hace porque el Congreso sí intervino para aprobar una norma y en este caso, ¿cuál sería el sentido de derogarla, ¿no? Si se está fundamentando de que el Congreso... Para que concluya, vamos a hacer una excepción para que concluya su interrupción. Muy amable, señor presidente. No, básicamente es eso. ¿Por qué intervino el Congreso? La pregunta es, ¿por qué intervino el Congreso con la ley que se aprobó si no se puede intervenir en la vida de la Federación Peruana de Fútbol? Entonces, esa es una pregunta que creo que merece una respuesta para la sustentación de la derogatoria de la norma. Gracias, presidente. Gracias, congresista Heresi. La segunda interrupción, congresista Foronda. No funciona, no funciona de verdad. Gracias, presidente. Gracias, colega Vergara. Solamente para precisar que la disposición complementaria que se propone derogar no afecta para nada el funcionamiento de una entidad tan importante y ni la autonomía como la de la Federación Peruana de Fútbol. No estamos en contra del desarrollo de un deporte que es bandera nacional, que es importante para el país y que pareciera ser que es lo único que genera un nivel de coincidencia. Pero esto no puede ser óbice para avalar procesos de corrupción que están siendo investigados y el señor Oviedo es parte de este proceso y está vinculado a las grabaciones que revelan las estrechas vinculaciones entre el señor Edwin Oviedo y el señor suspendido Inostroza. Y además hemos estado en la zona de Tumán, hemos conversado desde el Frente Amplio con las asociaciones de azucareros que lo responsabilizan y será motivo de investigación. No podemos ser cómplices de asesinato, presidente. Gracias, congresista Foronda. Para que pueda continuar, congresista Vergara. Presidente, el congresista Heresi hizo una pregunta, dijo, ¿por qué no ocurrió lo contrario cuando se aprobó la anterior ley? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que cuando vino la representante de la Conmebol fue muy clara. Si nosotros modificamos este proyecto de ley, presidente, se va a desafiliar al Perú. El Perú no va a participar en torneos internacionales, no va a haber la sub-17, no vamos a participar en el Mundial sub-17. Entonces, presidente, acá no estamos hablando del señor Oviedo, estamos hablando de una institución que no recibe fondos públicos, presidente. Entonces, congresistas. Señores congresistas, se les solicita, por favor, silencio y su atención que está exponiendo el congresista Vergara. Presidente, yo le pido a los congresistas que reflexionen. En su voto vamos a determinar si el fútbol peruano va a ser desafiliado o no de temas internacionales.
Nosotros no avalamos al señor Oviedo, nosotros no elegimos al señor Oviedo. El señor Oviedo tendrá que ser juzgado por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Son otras instancias. Nosotros no lo elegimos, presidente. Así que, congresistas, reflexionen sobre si queremos que el fútbol peruano continúe como hemos llegado al Mundial o vamos a truncar eso. Eso se va a definir en el voto. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra el congresista Vieira. Gracias, presidente. Aquí tengo el documento remitido por la FIFA el 27 de septiembre del 2018. En el documento, en el párrafo para resaltar, en estas circunstancias la Comisión decidió apoyar la implementación de la hoja de ruta elaborada por la Federación Peruana de Fútbol. Además, la Comisión decidió resaltar que en caso de que la ley sea derogada de modo tal que contravenga los requisitos de la FIFA y la Conmebol, dicha situación sería derivada a los órganos competentes de la FIFA para su posible consideración y decisión en conformidad con los estatutos de la FIFA, lo cual incluye una eventual suspensión de la Federación Peruana de Fútbol. Señor presidente, todos queremos que el señor Oviedo sea procesado, pero no hay que tomar una decisión que afecte a la institución, a la Federación Peruana de Fútbol, que pueda terminar en una desafiliación del fútbol peruano, algo que la población peruana no nos lo va a perdonar. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Sí, presidente, si es para aclarar lo mismo. Presidente, pide una interrupción al congresista Arana. Tiene la interrupción, congresista Arana. Presidente, gracias, congresista Ochoa, gracias, presidente. No podemos confundir las instituciones con las personas que puedan delinquir. Y ese es un tema fundamental. Y también es fundamental que entendamos que en el desarrollo del derecho se está encontrando, y sobre todo en el derecho penal, responsabilidad en instituciones que puedan finalmente erigirse como parte de mafias de crimen organizado. Lo que está pasando, presidente, no es la discusión sobre si votan o no votan a la Federación Peruana de Fútbol de la FIFA y de la Conmebol y se da en peligro el fútbol. Aquí lo que se está discutiendo es que ha habido una ley que en el contexto del fútbol, del Mundial de Fútbol, se ha hecho para que el señor Oviedo pueda permanecer. Y el señor Oviedo es parte de crimen organizado, investigado en el tema de Tumán, los guachiturros, asesinatos, lavado de activos, vínculos con los cuellos blancos del puerto. Entonces, más bien, presidente, no pretendamos pues señalar que... La segunda interrupción. Gracias. No pretendamos pues decir que aquí, si se le quita el piso al señor Oviedo para que pueda reelegirse en la Federación Peruana de Fútbol, el fútbol peruano está en peligro. Eso es un argumento demagógico y es un argumento además cómplice con el cubridor de quienes han delinquido. Y eso no se puede permitir, presidente. Yo creo que aquí hay la necesidad de modificar un mecanismo legal que impida que un personaje cuestionado, que por el contrario está hundiendo también al fútbol. No nos olvidemos que en Colombia, que en México, el fútbol ha sido utilizado para lavar activos, ha estado vinculado al narcotráfico. Más bien, por el contrario, presidente, lo que estamos haciendo es corrigiendo y se verá en su momento pues esta eventualidad con la FIFA de cómo se resuelve, pero no usemos una ley para encubrir a un delincuente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Presidente, de lo que se trata aquí es de defender la institucionalidad del país y defender la institucionalidad del fútbol peruano. Y todos los peruanos estamos convencidos que del fútbol hay que desaparecer la corrupción y que la corrupción hay que desaparecerla de cualquier institución de nuestro país. Lo que ha señalado el congresista Vieira descarta todo lo que ha señalado el congresista Vergara, porque, presidente, quienes hemos estado en la Comisión de Educación,
hemos sido tajantes en la pregunta a la representante de la Conmebol. ¿El Perú sería desafiliado, sí o no? Y ella dijo, presidente, el Perú podría someterse a un proceso de... Y nosotros hemos dicho que los peruanos estamos dispuestos a defendernos y a sustentar, presidente, que cualquier posibilidad de corrupción dentro del fútbol manche la pelota. Y no es verdad que la presidenta y las autoridades de la Federación como de la Conmebol hayan señalado tácitamente que el Perú sería desafiliado, pero sí han señalado la probabilidad de entrar a un proceso de suspensión. Y nosotros hemos dicho con energía, presidente, que dispuestos a luchar contra cualquier tipo de corrupción, nos vamos a defender y no vamos a permitir que el fútbol sea desafiliado. Y eso es lo que tenemos que ratificarnos acá, presidente, porque no tenemos que ser tolerantes a los actos de corrupción, y menos a los actos legítimos y legales de protección de actos y personas o personalidades involucradas en actos de corrupción. La pelota no se mancha, alguien lo dijo, presidente. Y los peruanos tenemos que decirle también a todos los hinchas peruanos que estamos dispuestos a defender el fútbol, pero no a socapar y a tolerar los actos de corrupción en el ejercicio del deporte, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Olaechea. Presidente, para sugerirle al presidente de la comisión un cuarto intermedio si se puede mejorar la fórmula. Acá tenemos que distinguir corrupción de lo que es el deporte que tiene mucha importancia para el pueblo. El fútbol es hoy día una de las pasiones populares y está andando de una manera positiva. Perdón, ¿alguien tiene interés en hablar? No, ya. Es por ello que la sugerencia es ver si podemos mejorar la fórmula para separar el problema de la corrupción del desarrollo del fútbol nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Meléndez, vicepresidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, habiéndose agotado el debate, pedimos se someta a votación el dictamen de la Comisión de Educación. Finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Cuestión... Apague el timbre. Congresista Vieira, puntualmente, por favor. Congresista Olaechea no ha pedido cuestión previa, ha sugerido al vicepresidente de la comisión que haga un cuarto intermedio. El vicepresidente de la comisión no ha recibido, no ha hecho suyo esa recomendación. Congresista del Águila. Señor presidente, muchas gracias. Yo quisiera pedir la cuestión previa, si aún es posible todavía. Yo pediría, en aras de la importancia del tema, de la relevancia y la imagen del Congreso, que pase a la Comisión de Educación y que sea estudiada de mejor manera, de tal forma que llegue acá al hemiciclo con un consenso que nos permita tener los argumentos válidos para actuar de la mejor manera. Caso contrario, señor, estaríamos hipotecando, y creo yo, proponiendo un problema futuro al Congreso y a todos los legisladores que hoy en día estamos acá presentes. Gracias. Entonces, atendiendo a lo solicitado por el congresista Edmundo del Águila, vamos a proceder a marcar asistencia para votar la cuestión previa para que este proyecto o este dictamen regrese a comisión. Dependiendo de los resultados de la cuestión previa, procederíamos al tema de fondo. Señores congresistas, sírvanse a marcar asistencia.
estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación del proyecto de ley que propone modificar. ¿Se va a proceder a cerrar la asistencia? Se va a cerrar la asistencia en estos instantes, como lo señala el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa. Decíamos que se trata de un proyecto de ley dictaminado en mayoría por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Plantea modificar el artículo 2 y derogar el 5 de la disposición complementaria Asistencia única cerrada de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Han registrado su asistencia 105 señores congresistas. Al voto, la cuestión previa. Proceden entonces ahora sí a realizar la votación de la cuestión previa para que regrese a comisión, para que se ajusten algunos aspectos durante el debate planteados por representantes de diversas bancadas políticas con relación a estos proyectos de ley que terminaron en un dictamen aprobado en mayoría por la Comisión de Educación, a través del cual se propone modificar el artículo 2 y derogar el 5 y la disposición complementaria final única de la Ley 30.727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol. Fueron varias las iniciativas presentadas del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, de Acción Popular, No Agrupados, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 44 señores congresistas, 43 en contra, 9 abstenciones. Más Alcorta, rojo. Arce, rojo. Martorell, verde. Vilcatoma, rojo. Bartra, ámbar. Galván, rojo. $45 votos a favor, 47 en contra, 10 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa. Con la misma asistencia se va a proceder a votar el dictamen de la Comisión de Educación. Al voto. Bien, con la misma registro de asistencia se procede ahora sí a la votación del tema en cuestión. Fue rechazada la cuestión previa planteada para que el tema regrese a comisión, pero en esos instantes se procede ahora sí a realizar la votación correspondiente a los proyectos de ley 3175, 3193, 3217, 3405, 3406 y 3441. Todos estos proyectos de ley fueron analizados y elaboraron un dictamen en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte que fue aprobado con una fórmula sustitutoria en mayoría. Ha sido motivo de debate en esta sesión del Pleno del Congreso de la República. Plantea modificar el artículo 2 y derogar el 5 y la disposición complementaria final única de la Ley 30.727, Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol. ¿Se va a proceder al cierre de la votación? Se procede al cierre de la votación, tal como la anunció. Congresista Alcalá, Anangulí, Bartra, Becerril. Votación cerrada.
Han votado a favor 56 señores congresistas, 3 en contra, 39 abstenciones. Más Arce, verde. Elías, abstención en las dos. Figueroa, abstención. Vilcatoma, verde. Galván, verde. 59 votos a favor, 3 en contra, 41 abstenciones. Ha sido aprobada en primera votación el dictamen de la Comisión de Educación sobre la ley que modifica el artículo 2 y deroga el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la ley 30.727, ley de fortalecimiento de la Federación Deportiva Peruana de Fútbol. Siguiente tema. De las comisiones de producción y de trabajo, proyecto de ley 990, se propone reconocer el valor social de la actividad del bodeguero a través del expendio o venta de productos de primera necesidad como micro o pequeñas empresas generadoras de empleo directo e indirecto, constituyéndose en una unidad económica básica y esencial para el desarrollo de las comunidades. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Producción que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Trabajo ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Neira Olaechea, presidente de la Comisión de Producción, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a la representación nacional. Dictamen recaído en el proyecto de ley 990 que propone una ley general de bodegueros. Contenido: la iniciativa es de la colega Choquehuanca de Villanueva, Ana María, y fue dictaminada en la legislación anterior por la Comisión Producción de Micro, Pequeña Empresa y Cooperativa, siendo aprobada por unanimidad en la sesión del 27 de junio del 2017. Contenido de la propuesta: reconocer la actividad de bodegueros de expendio o venta de productos como micro o pequeñas empresas, y propone diversas actividades que debe realizar el Estado a través de gobiernos locales y otras entidades. Promover la oferta y demanda de servicios y acción de capacitación, asistencia técnica de los bodegueros. Promover la oferta de servicios tecnológicos en base a las necesidades de los bodegueros que permita mejorar su nivel de competitividad en el mercado. Promover el acceso de los bodegueros al mercado financiero a través de las instituciones de microfinanzas y fomentar la formalización de bodegueros, promoviendo la reducción de costos registrales y notariales ante la SUNAT y notarios. 2. El ámbito laboral propone que los trabajadores y conductores bodegueros comprendidos en la presente norma son asegurados, regulados y podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes provisionales, siendo opción del trabajador y del conductor su incorporación o permanencia en los mismos. Análisis. El proyecto tiene por objetivo reconocer la actividad comercial del bodeguero como micro o pequeño empresario y generador de empleo. Con las opiniones recibidas de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa en la legislatura 2016-2017, ha considerado que es favorable, pues las bodegas o comercios menores son un modo de subsistencia y de trabajo para miles de peruanos que no han logrado acceder a empleo formal y con los beneficios sociales que ello conlleva. Según la Asociación de Bodegueros, en el año 2016 existían 529.578 bodegas en el Perú. Según esta última fuente,
Las ventas brutas comercializadas por las bodegas ascendieron en el año 2015 a 1.817 millones de soles, un promedio de ventas de promedio de 114 soles diario. La propuesta legislativa sostiene que las bodegas son generalmente una actividad familiar, pues casi el 69% están ubicados dentro de la vivienda del propietario. Los bodegueros suelen tener un cercano conocimiento de sus clientes, cumpliendo un importante rol de servicio a la comunidad. Más del 10% de la MIPE son bodegas, por lo que es un gran generador de empleo e instrumento eficaz en la lucha contra la pobreza. Estando esta cifra, la comisión de la legislatura anterior consideró que el objetivo dentro de la ley propuesta es servir el mecanismo de formalización en estos pequeños comercios, estableciendo que el Estado, en coordinación con el sector privado, promueva la dotación de servicios tecnológicos requeridos por los bodegueros para mejorar su nivel de competitividad y su acceso a microcréditos a través de las instituciones de microfinanzas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Asimismo, la formalización se realiza por medio de mecanismos de simplificación de trámites que los gobiernos locales dispondrán en el ejercicio de sus competencias, funciones reguladas en su ley orgánica. Otra medida que se estableció en el dictamen es la licencia de funcionamiento provisional de comercio menores, bodegas. Se otorga de manera automática. La licencia provisional de funcionamiento tiene una vigencia de 12 meses. Si vencido el plazo de vigencia no se ha detectado ninguna irregularidad o si hubiéndose detectado ha sido subsanada, se emite la licencia municipal de funcionamiento definitiva de manera automática y sin costo alguno en el término de 10 días calendario. Asimismo, no se cobrarán tasas por concepto de renovación, fiscalización, control, actualización de datos u otros en este trámite. A excepción de las penalidades, si lo hubiera, de conformidad con lo establecido con el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. Por último, el dictamen también estableció el acceso a beneficios pensionarios de los trabajadores de las bodegas, beneficios que cuentan con la opción favorable del Ministerio de Salud, especialmente cuando los dueños de bodega y o trabajadores de bodega sean personas con discapacidad, lo que concuerda con el decreto, con los objetivos de la Ley 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. Asimismo, conforme con lo reconocido por el Ministerio de la Producción, existen limitantes que no han permitido a las bodegas hacer uso de los beneficios y mecanismos de promoción que otorga el Estado a través del texto único ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013, produce. Por lo expuesto y en consideración a las opiniones recibidas, detallamos, el Ministerio de Trabajo no emitió opinión, Ministerio de Economía y Finanzas no hay opinión, Ministerio de Salud opina a favor de la propuesta, solo referido a la propuesta de incluir a trabajadores y conductores de bodegas como asegurados regulares. La Superintendencia de Banca y Seguro y de Administración Privada de Fondos de Pensiones señala que los trabajadores conductores de bodega pueden afiliarse al sistema privado de pensiones SPP bajo la calidad de trabajadores independientes. El Ministerio de la Producción emite opinión favorable en tanto la propuesta de la iniciativa no contraviene al ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, señala que se hace necesario dictar medidas para impulsar la productividad y competitividad de la actividad de los comercios menores denominados bodegueros, promoviendo su formalización y acceso de capacitación empresarial y el uso de instrumentos tecnológicos, entre otros, para repotenciar su función social como generadores de empleo y autoempleo.
Por lo expuesto, solicitamos, señor presidente, debatir el presente dictamen ante el Pleno, Congreso y lograr su aprobación por beneficio de este sector, que son miles de peruanos. Muchas gracias. Gracias, congresista Neira. Tiene la palabra el congresista